Bueno, una vez que tenemos todas las monedas procesadas, o la que yo quiera procesada, lo vamos a calibrar, ¿vale? La calibración ha de hacerse una por cada modo, o modelo, digámoslo así. Y esto tiene una explicación, y es porque cuando se hacen los modelos, en muchos de ellos, recalcula las distancias, digamos, las medidas, y pueden quedar un poquito más grandes, milímetros, que respecto al original. ¿Vale? Entonces, conviene calibrar por separado. En su día lo intenté hacer todas juntas, pero es cierto que a veces en algunos modelos, por ejemplo, el lineal, había veces que daba, por ejemplo, la calibración o más grande o más pequeña que la imagen del lineal. Eh, por ello, simplemente calibramos por separado. ¿Cómo lo hacemos? Pues medimos la moneda con un calibre digital. En mi caso la medí, venía 25,14 y damos a calibrar diámetro. Lo que hacemos es que está el punto, le damos ampliar para decir hasta dónde llega el diámetro, le damos un puntito, ¿m? Calibrar, le damos el puntito, le decimos la distancia que es y automáticamente vemos que me aparece un círculo rojo alrededor de la moneda. Ya está calibrada. ¿M? Lo mismo con toda el relieve. Lo calibro. Aquí está la esa de calibrar diámetro. Amplío si quiero para poder calibrar mejor y que el punto esté más cerca realmente de donde está la moneda. 25,14, que es la moneda que yo he medido, aunque el oficial es 25, este con el calibre electrónico me sale 25,14. Bueno, eh, como vemos, la línea roja alrededor ya está calibrada. ¿Mm? Esa sería la forma de calibrar, ¿ves? Está calibrada aquí, está calibrada aquí. Eh, aquí vais a ver, cuando está calibrada, te va a decir cómo está calibrada. Te va a decir que tienes 40,635 píxeles por milímetro. Esto sirve para que a la hora de medir puedas saber cuándo estás midiendo. Puedes borrar la calibración y hacerla tantas veces como quieras. Eso es simple. Por cierto, si no lo he dicho antes, aquí es donde se guardan las piezas. Tiene aquí la ruta, por si queréis, en mi caso, no tiene guardadas las piezas. Y esto sería todo para calibrar lo que es la parte de la moneda, ¿no? Redonda. ¿Qué sucede, por ejemplo, lo que lo he hecho aposta en el caso del escudo? ¿Cómo calibramos esto? ¿Cómo calibramos esta imagen? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer, aunque me voy a adelantar un poquito, es intentar medir. Vamos a forzar la línea horizontal, ¿m? Primero, para ver si más o menos está recta. Vemos que la moneda todavía está un poquito girada, ¿no? Porque eh, esto tendría que dar con la parte de arriba, con lo cual lo que hago es girarlo un poco hacia abajo, se baja un poquito, no sé, supongo que ahí, ¿no? O en 4. Vamos a probar ahora. Horizontal. Y ahora si forzamos horizontal, vemos que más o menos está horizontal. ¿Mm? Bueno, la medida la puedo borrar. Y ahora, ¿qué me interesa? Pues me interesa medir algo en el escudo real, medir algo que yo pueda a posteriori meter como una medida en el detalle. Por ejemplo, evidentemente esto hay que hacerlo bien. Yo lo voy a hacer, yo pongo horizontal y doy desde el exterior al exterior, ¿no? Y me sale que tengo 7,168. ¿M? Pues entonces me voy al escudo, me fijo aquí que tengo aquí, de aquí a aquí, la misma moneda, y lo que hago es medir desde aquí hasta aquí, ¿vale? Ah, que no, no, perdón, medir no porque no tengo calibrado.
al revés. Le doy a calibrar, perdón, calibrar distancia, lo que hago es medir de aquí a aquí y le digo, le damos a guardar calibración y me dice cuánto mide. Yo le digo eso mide 7,198. Creo que era este, pero vamos, si no lo apuntéis en un papel. Entonces, ya lo tengo calibrado. Ya me ha dicho que esa distancia es esa. Entonces, cada vez que mida, me va a medir, me dice está calibrado así, me va a medir con esa distancia, teniendo esa distancia en cuenta. ¿Mm? Digamos que es la forma de hacerla. No sé si era exactamente esa, 168, y he dicho que era ¿cuánto? 198. Bueno, no es exactamente esa, pero vamos, podemos hacerlo de 168, ¿vale? Borramos calibración y calibramos distancia. Vale, calibrar 7,168, ¿ves? Y lo hemos guardado. Y a partir de ahora ya podremos medir bien. Bueno, pues esto es todo para la calibración. Evidentemente, habrá que hacerla para cada una de las, de las piezas que tengo. ¿Sí? Y para cada una de los modos, según me interese, no tengo por qué calibrar todas. Si hay un modo de procesado que no voy a usar, pues no hace falta calibrarlo.